Antes de comenzar el tema de cambio de variable, vamos a dar una pequeña introducción. Recordemos que una función está determinada por y igual a f de x, así se simboliza. Como y es igual a f de x, vamos a tener que la variable dependiente va a ser y. F de x nos indica que la variable dependiente está en función de x. ¿Por qué? Porque hay una x dentro del paréntesis. Y x va a ser nuestra variable independiente. Por ejemplo, tenemos la función y igual a x cuadrada. En esta función, la variable dependiente es y la variable independiente es x. Hay otra función que es s igual a 1/2 de t cuadrada más t. En esta función vemos que es un poco más compleja, no hay ni y ni x, sin embargo sigue el mismo patrón. La variable dependiente es s y la variable independiente va a ser t. ¿Por qué? A medida que nosotros asignemos valores a t, s va a ir cambiando. Otro ejemplo es cuando tenemos u igual a 5x menos 1. Observen que s o que u está haciendo el papel de y. Y en este caso, nuestra variable dependiente es u y nuestra variable independiente es x. Siguiente ejemplo. Tenemos u igual a x al cubo. U igual a x al cubo. En este ejemplo, nuevamente nuestra variable dependiente es u y nuestra variable independiente es x. Otro ejemplo, u igual a x a la 5 más e a la x. Recordemos, e a la x es, bueno, el número e es una constante y esto es una función que se conoce como función exponencial. Entonces, aquí la variable dependiente va a ser u y la variable independiente es x. En el próximo ejemplo, vemos que es una función trigonométrica, es el seno de 3x, sin embargo no cambia, la variable dependiente sigue siendo u y la variable independiente es x. En el último ejemplo vemos que v es igual al logaritmo natural de x. Lo mismo, conforme cambie x, v va a ir cambiando. Por lo tanto, v es la variable dependiente y x es la variable independiente. Observen algo muy importante, que no importa que sea y, s, u o v, todas estas son variables dependientes y cada una de estas representa una función. En la siguiente tabla vamos a revisar las funciones y su diferencial. Tenemos la función y igual a x cuadrada. Sabemos que la derivada es 2x, por lo tanto la diferencial va a ser de y igual a 2x por dx. Recuerden, solo se multiplica la derivada por la diferencial de x para obtener la diferencial de y. Continuamos. S es igual a 1/2 de t cuadrada más t. Su derivada va a ser t más 1. ¿Por qué? La derivada de t cuadrada es 2t. 2 por 1, 2. Entre 2 a 1 por t, nos queda únicamente t. Y la derivada de t, recuerden que siempre es 1. Es como la derivada de x, solo que en lugar de x tenemos t. Por lo tanto, la diferencial va a ser la derivada, esto es la derivada, multiplicado por el dt o la diferencial dt. Siguiente ejemplo, u es igual a 5x menos 1. La derivada de u, es decir, u' es igual a 5. Recuerden,
la derivada de 5x es 5 y la derivada de una constante, en este caso menos 1, es 0. Aquí debería haber un más 0, pero no tiene caso escribirlo. Por lo tanto, la diferencial de u es 5, que es nuestra derivada, únicamente 5, multiplicado por dx. U es igual a x cúbica más 2. U' sería igual a 3 por x cuadrada. Recuerden, se resta un exponente, 3 menos 1 es 2 y se multiplica por el 3. La derivada de 2 es 0. La diferencial de u va a ser la derivada 3x cuadrada por dx. U es igual a x a la 5 más e a la x. La derivada es 5x a la 4. Si revisan su formulario, en la página 5, observarán que la derivada de e a la x es e a la x. Por lo tanto, la diferencial de u es igual a 5x a la 4, vean, todo esto es su prima, por dx. Continuamos. U es igual a seno de 3x. Esta es un poco más complicada. Recordemos que aquí se va a usar la regla de la cadena. ¿Qué significa esto? Primero vamos a obtener la derivada de seno de 3x. Si revisamos nuestro formulario, en la página 5, vamos a encontrar que la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, U' va a ser igual a el coseno de 3x multiplicado por lo que está en el argumento del seno, es decir, por la derivada de 3x. Entonces sería, la derivada del seno es el coseno de 3x, y esto va multiplicado por la derivada de 3x. La derivada de 3x es 3. Por lo tanto, la diferencial de u es 3 por coseno de 3x por dx. Todo esto es su prima. Último ejemplo, v es igual al logaritmo natural de x. La derivada es 1 sobre x y la diferencial será 1 sobre x diferencial de x. Esto es una derivada que podemos igual encontrar en nuestro formulario. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Eso es directamente de fórmula. La diferencial sería 1 sobre x por dx y esto es igual a dx entre x. Si multiplicamos aquí, le pusiéramos un 1, x por 1, x y 1 por dx, dx.